Yo te decía al principio, esto de los túneles, yo no he visto en las ciudades del mundo túneles, algunos túneles mínimos por ahí. Y arquitectónicamente, el concepto túnel, que ¿podés decir algo? Es una pregunta rara que te estoy haciendo, pero es algo con lo que nosotros nos hemos encontrado sorprendidos, porque... Mira, por ejemplo, vas a otras ciudades, en algunos casos están en superficie, en otros están en trinchera, en otros están enterrados. Vos salís, por ejemplo, en Manhattan y filmar una parte de Superman por ahí abajo. Hay una parte donde está Park Avenue abajo que salen enterrados. Y hay casos donde hay túneles, pero la cuestión es con qué frecuencia, cada cuánto, qué prioridad le dan a los peatones, cómo se integra a los barrios. Creo que hay que ser mucho más delicado en cómo se resuelve eso. Yo la verdad recuerdo, te repito, por mi profesión tuve la suerte de conocer los lugares más importantes del mundo. París, me acuerdo del túnel del Alma, por el accidente, pero después hay 6 terminales gigantes, y no hay un solo túnel. Es más, me tomé el trabajo de seguir, porque si bien he estado muchas veces, porque es un destino favorito, sobre todo de mi mujer, y como no lo tenía en la cabeza, porque cuando viajé no tenía este problema, lo seguí con el Google, me bajé en todas las interferencias y realmente no hay un solo túnel que atraviese el tren, o pasa por arriba en terraplén o viaducto o pasa en trinchera. No vi ningún túnel. Sí, yo creo que hay soluciones que se tienen que ver con mucho más cuidado del efecto en el entorno que producen. Y en todo caso habría que distinguir además en los lugares que hoy tienen barreras de los que hoy no tienen, ¿no? Digamos, ¿cuál es el sentido de abrir tantos más cruces? Y por otro lado, si queremos ser consistentes en la prioridad al ferrocarril, tendríamos que rever también otras inversiones en más autopistas urbanas que también se están haciendo ahora. Nos interesan muchísimo los ejemplos de París, de Madrid, de Berlín y de Londres, pero la verdad es que son ciudades mucho más ricas. Y creo que nosotros tenemos que aprender de las experiencias de ellos, pero también hacer prioridades a la medida de nuestros recursos. Y por otro lado, están poniendo esas ciudades, por cuestiones ambientales y de salud, restricciones muy grandes al transporte automotor público-privado. De hecho, están prohibiendo los vehículos diésel con un horizonte temporal muy corto y los motores a combustión para el 2040 o un poquito más adelante. Entonces, también pensemos el sentido de túneles para ese tipo de vehículos, con lo que cuestan y con lo que tiene que durar una infraestructura frente a otras prioridades, teniendo en cuenta esos antecedentes, ¿no? Cuando yo vi el proyecto de los 14 túneles, me pareció espantoso, sobre todo que, para mal de peor, es como cruza en diagonal el tren, quedan todos así, impacta el doble. Y lo primero que pensé es cómo se verá esto urbanísticamente, porque me da la impresión que no está visto ni siquiera para que pase un auto, está solo visto, digamos, hay una prioridad que es que pase un tren. Y en función de eso se hizo todo. Creo que quizás habría formas de, incluso con túneles, por ahí hacer 2 túneles y buscar calles de conexión, armar una circunvalación, algo, si la única opción que quedase sean los túneles, a lo mejor hay opciones urbanísticas de poder conectar de otra forma. Bueno, sería otra discusión si uno hablara de determinados casos puntuales y no de una cantidad tan masiva de cruces, por un lado. Por otro lado, otra vez, ¿no? Creo que la perspectiva que tiene una empresa de autopistas cuando piensa un túnel no va a ser la de un peatón, no va a ser, está programada de otra manera. Y creo que también hay que poner en valor el ferrocarril en la ciudad. Es una tierra absorbente, es una mejora del espacio verde, por lo menos funciona de pulmón, aunque no se puede acceder totalmente. Y de hecho hemos hecho publicaciones sobre ese tema en las revistas de urbanismo. Y entonces, bueno, ser mucho más precisos en los lugares a donde se interviene y no sacrificar algo que tiene valor en la ciudad. Y por otro lado, algo que también hay que aprender
es qué costos le hacemos pagar a los vecinos mientras se desarrollan las obras. Hoy hay tramos enteros de ferrocarril interrumpidos, eran cosas que también salieron un poco sobre la marcha porque hubo problemas de seguridad en algunos cruces, y creo que eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Estamos generando dificultades que tal vez se podrían evitar si pensáramos las cosas de otra manera. Hoy salió en La Nación hablando del tren en trinchera, de la autopista en trinchera que están haciendo en Puerto Madero. Dicen, los espacios del parque aportan servicios ambientales gratuitos de gran trascendencia para los habitantes de la ciudad, como la regulación del clima, vientos, humedad, sombra, hábitat de biodiversidad, captación de contaminantes y polvillos y disminución de ruidos molestos. Esto lo escribe el gobierno respecto del proyecto de la autopista en trinchera. Es lo que nosotros decimos cuando pedimos el tren en trinchera y no los túneles, ¿no? Sí, pero por empezar, a mí me gustaría, ojalá esos objetivos se cumplieran. Yo tengo mis dudas. Cuando uno ve una autopista en trinchera, hay antecedentes. Por ejemplo, en Barcelona está la Gran Vía de las Cortes Catalanas, en parte en trinchera, y la verdad que han tenido que construir después barreras de sonido, y eso que era solo para tráfico liviano, porque los vecinos que estaban ahí residiendo habían cuestionado seriamente el efecto en la salud y habían ganado una causa en la justicia. En Lima está la vía expresa, que es un tajo bastante brutal y nadie lo considera como un lugar ambientalmente positivo. A mí, ojalá fuera así, pero a mí realmente me cuesta creer que un lugar donde van a circular camiones de 30 toneladas y ómnibus de larga distancia, subiendo y bajando pendientes, tenga esa calidad ambiental de la que estamos hablando. Claro, en ese caso son autopistas y de 4 manos, donde uno hasta podría decir que la polución queda ahí abajo, tenés que poner un ventilador para sacarla. Y la trinchera para el ferrocarril, yo creo que el tramo que sale de 11 a Caballito en el ferrocarril Sarmiento tiene calidad ambiental y es algo de lo que se puede aprender. Me parece que es más interesante que el proyecto de túnel que actualmente se está construyendo, porque el túnel disminuye a la mitad las vías existentes, por un lado, y por otro lado no permite locomotoras diésel y que en algún momento puedan circular trenes de media y larga distancia. El soterramiento, el soterramiento, para no confundir los túneles con los pasos bajo nivel. Claro, en este caso el San Martín habría que ver. Lo que sí, cualquiera de esas obras son también muy costosas, y creo que en este momento hay que mirar los recursos con atención. Creo que hay que resolver los cruces con inteligencia y tener un abanico de opciones amplio. Desde ya que poner 14 túneles parece demasiado, y si uno realmente lo que quiere es resolver los puntos críticos, concentrémonos ahí y después vemos cuáles son las opciones. Yo me preguntaba, porque a nosotros nos rige el sentido común, que a veces coincide con la realidad y a veces no, la mayor parte de las veces no. Entonces yo me hacía este planteo, incluso viendo los informes de AUSA, de la audiencia pública, sobre los 5 túneles de Devoto, aunque son 14 en los 4 kilómetros, pero tenemos la audiencia de esos 5. Las interferencias que hay en las calles, tengo el planito de las interferencias, son monstruosas. Desagüe pluvial, desagüe cloacal, tenés cables de electricidad, tenés caños de gas. Lo que tienen que romper es muchísimo, que además se lo rompen a los vecinos, van a estar sin luz. Mientras que, desde el sentido común, que puede estar equivocado, si realizan las obras sobre la traza del ferrocarril, que tiene más de 100 años, las interferencias son mínimas y en general están identificadas, que ya sabemos por la experiencia, sin ir más lejos, del túnel de Nazca, que está parado porque recién ahora creo que pudieron resolver un caño maestro de gas que se encontraron y que no conocían, mientras que si trabajás sobre la traza de ferrocarril, que además es tierra, no tenés que dinamitarla como tenés que hacer con el hormigón armado de la ciudad, de las calles y las veredas, no solo es menos dañino, es menos
contaminante, sino mucho más fácil. Sí, de todos modos. Creo que más económico también. Sí, hay que hacer bien el estudio de costos, creo que hay que hacerlo bien. Pero tener un menú de opciones y no ir directamente a través de un sistema delegado, una empresa de autopistas con facultades extraordinarias, a dar una supuesta solución para algo que no se está viendo en la integralidad. Y ojalá que eso además no sea un tema de especulación política, sino realmente de decir, bueno, ¿cómo buscamos en forma conjunta la mejor solución? Sin comprometer a la ciudad en una deuda a pagar durante muchos años con una solución que puede no ser la mejor porque no se consideró el conjunto de alternativas. Ok, quizás resuelve un problema. Podés resolver un problema y crear otros. Mientras que desde nuestro criterio siempre pensamos con la trinchera se resuelve el problema y además se resuelve la contaminación visual, auditiva, se pueden hacer espacios verdes, paseos a los costados con más espacios verdes. Puede hacer una ciclovía. No se sacan la cantidad de árboles que para estos 5 túneles solamente son cerca de 400. Sí, mirá, por eso hay que ver las alternativas de la trinchera, estudiar seriamente los costos y ver cómo dan, ver la alternativa de priorizar de todas las intervenciones propuestas 2 o 3 como mucho en total, y solucionar los puntos más críticos y después seguir como está, o ver también otras, pero embarcarse en nombre de un proyecto de 4.700 millones de dólares en las primeras etapas a financiar por un mecanismo costoso de PPP con una solución técnica que todavía le falta mucho, me parece que estamos yendo un poco al revés. Estamos comprometiéndonos en gastos en función de un proyecto que no está claramente desarrollado y que lo que necesitamos aquí, si tenemos la oportunidad de mejorar nuestra red de transporte público y especialmente la ferroviaria, es estar seguros de que hemos considerado todas las alternativas y elegimos la mejor. Claro, nosotros lo que le estamos pidiendo a las autoridades justamente es eso, ¿no? Que se haga la evaluación de los túneles, comparado con la trinchera, comparado con el viaducto, y ver realmente cuál es la que más costo-beneficio da, porque esta es una obra de una envergadura muy grande y que se hace para muchos años, ¿no? Que pase como con el túnel de Dorrego, que ahora le pasa un viaducto por arriba, ¿no? Y también el tema es que en Devoto nosotros estamos, yo por lo menos estoy entre 2 vías, el ferrocarril San Martín y la del Urquiza. Entonces, como no hay una visión del Buenos Aires sin barreras, ¿cómo va a ser? Yo a veces digo, bueno, se hacen los túneles en el San Martín y después se hacen los túneles para el Urquiza. ¿Cómo salimos de ahí? O sea, vamos a hacer un barrio encerrado entre medio de túneles para pasar. Entonces, realmente es como que nos preocupa esto cercano de estos 5 túneles que ya se aprobó la audiencia. Y en general, ¿cómo va que...? O sea, el barrio se va a ver afectado sin lugar a dudas. Pero ¿y si después con el Urquiza pasa algo parecido? Pues también dicen que van a sacar las barreras. Claro, lo que uno no debería es estar... y con una incertidumbre de qué es lo que va a salir. Estas cosas requieren de un planeamiento de largo plazo, previsibilidad, y creo que así van a poder hacerse con un apoyo amplio, y si no, si uno no sabe lo que va viniendo y va por un lado una cosa y por el otro lado otra, generan conflictos que se pueden evitar. Y por supuesto que uno, digamos, tiene que pensar en el interés de cada barrio y en el interés del área metropolitana en su conjunto. Pero creo que se pueden conciliar las dos cosas si hay un poquito más de profundidad en la reflexión de lo que se hace. Y sobre el mecanismo de evaluación que mencionabas, hay veces que se hace una evaluación de impacto ambiental para cumplir con la formalidad, o una evaluación costo-beneficio donde consideran solamente una parte del costo y el conjunto de los beneficios, como explicaba con el RER, y no se hacen considerando las alternativas, considerando los efectos acumulados de distintas obras. Se habla de evaluación ambiental estratégica porque si no, claro, parece de pequeño impacto porque ves de a una por vez, pero
14 o más. No hay un estudio amplio ambiental del funcionamiento de los 14. Exacto, y a veces los evaluadores son buenos, pero no tienen independencia para dar su verdadera opinión. Dependen del evaluado y entonces quedan muy condicionados en lo que pueden decir. Yo el otro día estaba leyendo cosas respecto de esto y veía el problema de los túneles, ¿no? Cómo se contradice con los planes del gobierno, que decía, por un lado, al estar las rampas de un lado del túnel, va contra Buenos Aires sin barrera, porque el que viene tiene la barrera del túnel, tiene que rodearlo para ir a la rampa. A su vez, se contradice con el plan de prioridad al peatón, porque no tiene prioridad al peatón. Y también, o sea, se anula, se contradice y se contrapone, y también con el plan Ecobici, porque las bicicletas no pueden circular por el túnel, tienen que circular junto con los peatones. Y también se contradice con el plan Metrobús, que dice carriles exclusivos, y acá saca los carriles exclusivos para el transporte público, los mezcla con los autos, para las bicicletas, para los peatones, para los discapacitados. Se contradice con todas las propias políticas del gobierno. Esto es tan así, realmente es mi opinión con algunas cosas. Sí, mirá, yo creo que en un área metropolitana compleja como la de Buenos Aires es difícil que todo tenga una consistencia perfecta. Ahora, uno podría buscar grados mínimos, ¿no? Grados mínimos, y que también sea compatible con los planes ambientales, con los planes de mitigación de los gases de efecto invernadero, con otras políticas de salud que se llevan por otro lado, con las políticas de austeridad del gasto que por otro lado se reclaman. Y creo que hay distintas prioridades en distintas áreas del gobierno que habría que compatibilizar junto con los vecinos. Y te doy ejemplos de algo que no había sido evaluado suficientemente y que, gracias a que algunos vecinos plantearon reclamos en la justicia, se pudieron resolver de forma satisfactoria para todos, y empezando por el propio gobierno, que es el caso de la avenida 9 de Julio. Se había licitado también por AUSA, como estos túneles, la construcción de túneles viales de 3 carriles por lado en la avenida 9 de Julio. Publicada, pueden ver en los diarios del año 2009, desde julio del 2009. Bueno, fueron los vecinos a la justicia, no se habían hecho las cuestiones básicas de procedimiento, no estaba publicado en el boletín oficial, no estaba realizadas las audiencias y los estudios de impacto ambiental, y al final se paró en la justicia. Y cuando eso se paró, otro área de gobierno tenía el proyecto de Metrobús y gracias a eso lo pudo poner en marcha. Y ahí hay un ejemplo de una solución que costó mucho más barata, se pudo hacer en mucho menos tiempo y tiene un beneficio social y ambiental más amplio, que no se hubiera puesto en lugar porque no se habían considerado las alternativas. Y creo que tenemos que aprender de eso y, frente a otras iniciativas, también llevar a que se consideren alternativas, porque creo que hay mejores, más baratas y superadoras.